¿Sabías que hay 12 pecados que muchas personas llevan en secreto y que sería bueno confesar antes del 7 de junio? Sí, justo antes de esa fecha especial que muchos esperan para acercarse a Dios con el corazón limpio. Pero, ¿qué pasa si te digo que, sin darte cuenta, tal vez estás cargando con alguno de esos pecados y ni siquiera lo has notado? Suena fuerte, ¿verdad? Pero no te asustes. Aquí no venimos a juzgar, sino a ayudarte a mirar dentro de ti y entender por qué un simple acto puede cambiarlo todo. Imagina que tienes una cita muy importante con alguien a quien amas, alguien que se ha dado todo por ti. Ahora piensa que llegar a esa cita con una mentira, con algo oculto o sin sinceridad, arruina todo. Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a comulgar sin estar en paz con nuestro corazón. No es solo un ritual ni una tradición. Es un encuentro real con el amor más grande que existe. Y el amor verdadero no puede estar mezclado con heridas, con secretos que pesan. Entonces, ¿cuáles son esos 12 pecados? No te los voy a soltar todos de golpe porque eso sería abrumador. Pero sí quiero que los conozcas uno a uno, que pienses en ellos y veas si alguno resuena en ti, si hay algo que no has querido admitir, ni siquiera ante ti mismo. El primero es no ir a misa sin una razón seria. Parece algo normal decir, es que estoy cansado o tengo cosas que hacer. Pero cuando esto se convierte en hábito, es como decirle a Dios, no me importas tanto. Y eso duele, porque la misa no es solo un evento más. Es el momento en que recibimos a Jesús, que se entrega por nosotros. Saltarse ese encuentro es perder algo que no se repite. Luego está el segundo pecado, que tal vez es más difícil de hablar, pero muy común. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy parece algo natural, pero ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente ese acto? No es solo físico, es una forma de amar que debería ser completa y comprometida. Cuando eso no sucede, algo en el alma se queda sin llenar, sin paz. El tercero es usar anticonceptivos. Esto genera muchas opiniones, y quizás te sorprenda que se mencione aquí, pero la verdad es que cerrar el amor a la posibilidad de vida es un acto que va contra la naturaleza de ese amor. El amor verdadero es generoso, da sin miedo, y cuando ponemos límites, estamos diciendo no a algo muy grande. El cuarto pecado es uno que puede estar más escondido y del que pocos hablan, el aborto. No importa si fue algo del pasado o si crees que fue la única opción. Cada vida cuenta, y reconocer el daño es el primer paso para sanar y recibir perdón. No estás solo, y el amor de Dios es más fuerte que cualquier error. Otro que sorprende a muchos es el consumo de pornografía. Parece algo inofensivo, privado, pero en realidad es una trampa que daña la manera en que vemos a los demás y a nosotros mismos. No es solo un entretenimiento, es una cadena que puede alejarnos del amor verdadero. Si continuamos, hay pecados relacionados con la mentira, el odio, la envidia, la soberbia, la pereza en el alma, el desprecio hacia el prójimo, la falta de perdón y más. Cada uno de ellos puede parecer pequeño, pero cuando se acumulan, se vuelven una barrera enorme entre nosotros y Dios. Lo mejor de todo es que no importa lo lejos que estés, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre hay una puerta abierta para ti. Esa puerta es la confesión, un momento en el que puedes soltar ese peso y sentir la libertad verdadera. La libertad de saber que, pase lo que pase,
Hay alguien que te espera con los brazos abiertos. Así que, ¿qué tal si haces un pequeño viaje al interior de tu corazón? Pregúntate honestamente si llevas alguno de esos 12 pecados sin confesar. No para castigarte, sino para darte la oportunidad de empezar de nuevo. El 7 de junio puede ser más que una fecha en el calendario. Puede ser el día en que decidas renacer, en que vuelvas a encontrar la paz que tu alma anhela. No es solo un llamado a confesarse, es una invitación a vivir con sinceridad, a ser valiente y enfrentar aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Porque solo así, solo al mirar sin miedo nuestro interior, podremos recibir ese amor que todo lo sana y todo lo transforma. Entonces, ¿te animas a hacer ese examen de conciencia? ¿A descubrir esos secretos que tal vez te sorprendan y que necesitan salir a la luz para que puedas ser realmente libre? El Sagrado Corazón de Jesús está ahí, esperando tu regreso. No importa dónde hayas estado, ni qué hayas hecho. Él te ama tal como eres y quiere darte un corazón nuevo. Recuerda, no tienes que cargar solo con ese peso. Confesar no es un castigo, es un acto de valentía y amor propio, y cuando das ese paso, todo cambia. No hay nada que temer, solo hay un camino hacia la luz, y comienza con un simple acto: ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Vamos a seguir recorriendo juntos este camino de autoconocimiento. Tal vez ahora te sientas un poco inquieto o curioso, como cuando descubres un secreto que no esperabas. Y eso está bien, porque para cambiar algo primero hay que verlo, hay que aceptarlo. Recordemos el primer pecado: faltar a la misa sin razón válida. No es cuestión de cumplir por cumplir. La misa es ese momento en que dejamos todo afuera y nos conectamos con lo más importante. A veces pensamos que no pasa nada si faltamos, pero poco a poco esa ausencia crea distancia. Es como cuando un amigo cercano te invita a algo importante y tú decides no ir. Una vez, 2 veces, y luego pierdes la cercanía. La misa es el encuentro con Jesús, y sin ese encuentro, nuestro corazón se va apagando sin darnos cuenta. Ahora, hablemos de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Este tema está rodeado de mucha confusión hoy en día. Las redes, las películas, los amigos, todos parecen decir que es normal, que todos lo hacen. Pero aquí no hablamos de juzgar, sino de entender que el amor verdadero no se reduce a algo físico. La sexualidad es un regalo que va más allá de la carne. Es compartir la vida, la confianza y el compromiso. Cuando no está el compromiso, cuando el amor no está completo, algo queda incompleto en el alma. Por eso, es importante mirar dentro y preguntarnos: ¿esto me está haciendo bien? ¿Me está llenando de verdad? El tercer pecado es el uso de anticonceptivos. Seguramente este es uno de los temas más polémicos y difíciles. En una sociedad que valora mucho la libertad personal, hablar de no usar anticonceptivos puede sonar extraño o incluso incómodo. Pero piensa por un momento: el amor, en su forma más pura, es generoso y abierto a la vida. Cerrar esa puerta puede ser un acto que se aleja de ese amor verdadero. No es solo una regla, es una invitación a vivir el amor con toda la grandeza que tiene, sin ponerle límites. Claro, esto no significa que no haya responsabilidad, sino que la responsabilidad también incluye aceptar la vida como parte de ese amor. El cuarto pecado, el aborto, es uno que toca profundamente. No importa si fue una decisión que tomaste hace tiempo o si fue algo que viviste sin poder evitarlo.
Reconocer que eso fue un pecado no es para castigarte, sino para liberarte, para que puedas sanar esas heridas que quizá te acompañan día a día. Cada vida es un misterio y un regalo, y aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro sí puede ser diferente si decides abrirte a la gracia y al perdón. El amor de Dios es tan grande que puede transformar hasta el dolor más profundo en esperanza. Siguiendo con la lista, otro pecado que hoy es más común de lo que parece es el consumo de pornografía. Muchos piensan que es algo privado, sin daño, pero la verdad es que destruye la manera en que vemos a los demás y a nosotros mismos. Reduce a las personas a objetos, y eso hace que sea más difícil amar de verdad. Cuando el corazón se acostumbra a esa visión, pierde la capacidad de esperar y valorar el amor auténtico. Por eso, reconocer este pecado es un paso para liberarte y recuperar la belleza de las relaciones humanas sanas. Ahora, hablemos de la mentira. No hay nada más sencillo que mentir, pero también nada que pueda dañar más lentamente el alma. Una mentira puede parecer pequeña, un no pasa nada o un es para evitar problemas. Pero cuando se convierte en hábito, crea un muro entre tú y la verdad, entre tú y los demás. La verdad duele, pero también libera. Decir la verdad, aunque a veces cueste, abre caminos de confianza y paz. El odio es otro de esos pecados que muchas veces ignoramos. Guardar rencor, sentir envidia o resentimiento hacia alguien más es como beber veneno esperando que otro se enferme. El odio quema desde dentro y no deja espacio para la alegría ni para el perdón. Liberarte de ese peso es un regalo que te haces a ti mismo para vivir con el corazón más ligero. La soberbia, ese pecado que a veces ni reconocemos porque se esconde tras la confianza o el orgullo. Pensar que somos mejores que los demás, que no necesitamos ayuda o que siempre tenemos la razón, es una forma de alejarnos de la humildad que nos hace humanos. Reconocer la soberbia es abrir la puerta a la comprensión y al amor verdadero. La pereza del alma, esa que no se nota pero que paraliza, es la falta de ganas para hacer lo bueno, para crecer, para cambiar. Es fácil caer en ella y justificarla con mil excusas. Pero la pereza roba las oportunidades, la alegría y el sentido de la vida. Vencerla es dar un paso hacia la vida plena que todos deseamos. El desprecio hacia el prójimo, que puede manifestarse en la indiferencia, en no ayudar cuando alguien lo necesita, en juzgar sin conocer. Cada persona es un mundo, y cuando despreciamos, estamos cerrando la puerta al amor y a la misericordia. En cambio, abrir el corazón a los demás nos transforma y nos hace mejores. Hay actitudes que creemos pequeñas. Hay hábitos que justificamos porque todos lo hacen, porque no es tan grave, porque no fue mi intención. Pero cada uno de ellos es como una sombra sobre el alma. No bloquean de golpe la luz, pero poco a poco oscurecen todo. Hoy te voy a compartir los 12 pecados que debes confesar antes del 1 de junio. No por magia, no por superstición, sino porque ese día puede ser tu punto de quiebre o tu punto de partida. Puede ser el último día del estancamiento o el primer día de una nueva comunión con Dios. Y si llegas a esa fecha cargando lo mismo, el mes siguiente será solo otra repetición del mismo vacío. El Papa Juan Pablo II lo dijo con una claridad que corta como espada.
No hay renovación sin confesión, no hay paz sin verdad, no hay cielo si no hay arrepentimiento. ¿Lo entiendes? La confesión no es una rutina de los religiosos, es un acto de valentía espiritual. Es como desinfectar una herida antes de que se infecte, como abrir una ventana en una casa llena de humo. He acompañado a cientos de personas que vivían sumergidas en un ciclo de fe estancada. Oraban, servían, incluso dirigían grupos, pero algo faltaba, hasta que un día confesaban ese algo, esa herida, esa costumbre, ese detalle, y el cielo se abría. ¿Recuerdas a Clara? Yo conocí a alguien como ella, María, una mujer que participaba activamente en su parroquia. Tenía una fe firme, o eso pensaba, pero siempre sentía un peso extraño, una tristeza sin explicación, hasta que, en una confesión antes de Pascua, habló por primera vez del odio que sentía hacia una mujer que la había humillado 20 años atrás. Nunca lo había dicho, nunca había llorado por eso. Ese día lo hizo, y dijo, entre lágrimas: ahora entiendo lo que significa sentirme perdonada. Este video no es solo un contenido espiritual, es una advertencia del cielo, un susurro de Dios que te dice, vuelve, antes de que sea tarde, antes de que se endurezca tu alma. Y si ahora mismo piensas, pero yo no tengo pecados graves, swingamos recordarte, el enemigo no necesita una puerta abierta, le basta con una rendija, un rincón, un silencio, un hábito ignorado. Los pecados que vas a escuchar ahora no vienen de mi opinión personal, nacen de la experiencia milenaria de la Iglesia, del eco de los santos y de las palabras contundentes de Juan Pablo II. Él nos advirtió: no hay amor más sincero que aquel que se atreve a decir la verdad que duele. Así que toma aire. Imagina que tu alma es una casa. Algunas habitaciones están ordenadas, otras cerradas con llave. Hoy vamos a entrar en esos cuartos, a sacudir el polvo, a abrir las ventanas, a expulsar lo que no debería estar allí. ¿Estás listo? Primer pecado: la crítica disfrazada de preocupación. Tal vez no lo ves como pecado, tal vez lo llamas sinceridad, pero el Papa Juan Pablo II lo dijo sin rodeos. No todo lo que se dice con verdad se dice con amor, y lo que no se dice con amor no edifica. ¿Cuántas veces hablas de alguien sin necesidad? ¿Cuántas veces comentas algo con el pretexto de que te preocupa? ¿Cuántas veces repites un rumor con una sonrisa? El chisme, la crítica, la calumnia son venenos dulces. Entran suaves, pero destruyen por dentro. ¿Te has preguntado cuántas personas han sido heridas por palabras tuyas que ni recuerdas? ¿Y cuántas veces te justificaste diciendo, no fue para tanto? Segundo pecado: la indiferencia ante el sufrimiento. Estamos tan ocupados, tan entretenidos, tan centrados en nuestros propios dramas, que nos volvemos ciegos al dolor del otro. Y no hablo solo de los lejanos. A veces tu propio hermano, tu hijo, tu madre, tu vecino sufren en silencio y tú estás demasiado ocupado en ti mismo. El Papa Juan Pablo II lo dijo en una de sus audiencias generales. El mayor pecado del mundo moderno no es la violencia, es la indiferencia. Porque quien ve el dolor y no actúa, también peca. Pecamos por acción, pero también por omisión. Tercer pecado: la fe tibia. Decimos que creemos, pero en el fondo vivimos como si Dios no nos viera. Rezamos cuando hay problemas y lo olvidamos cuando hay paz. Vamos a misa, pero nuestra mente está en otro lugar. Aceptamos a Cristo en la boca,
pero lo negamos en la actitud. Juan Pablo II gritó al mundo: «No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo». Pero muchos aún viven con la puerta entreabierta, por temor, por comodidad, por no querer renunciar. Cuarto pecado: el rencor escondido. Tal vez ya no lo mencionas, ya no lo lloras, pero sigue ahí, como una espina en el alma, como una herida que cerró mal. El rencor tiene 1000 disfraces: dignidad, prudencia, distancia, pero en realidad es una cárcel que tú mismo sostienes. Perdonar no es justificar al otro, es liberarte a ti. Juan Pablo II perdonó al hombre que intentó matarlo. Lo visitó en la cárcel, le dio la mano. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Si él pudo perdonar eso, ¿qué te impide a ti perdonar esa ofensa? Quinto pecado: la mentira piadosa. La verdad incomoda, lo sé, pero mentir, incluso para evitar un problema, es clavar una espina en la conciencia. La mentira blanca, la exageración, el ocultamiento, son formas de huir de la luz. Y Cristo es luz. Y el que vive en la mentira, vive en sombras. Juan Pablo II dijo: «El hombre no puede vivir sin la verdad, pero más aún, no puede salvarse sin ella». El siguiente puede que lo hayas cometido incluso hoy, y sin embargo, lo ignoraste, como quien apaga una alarma molesta sin ni siquiera mirar la hora. Me refiero a ese pequeño hábito de responder con dureza, de hablar con impaciencia, de tratar con frialdad. Nos decimos que es el estrés, que es el cansancio, que es solo una reacción. Pero hay palabras que golpean más fuerte que un puño, hay gestos que hieren más que un insulto. ¿Cuántas veces lastimaste a quienes más amas y luego seguiste como si nada? ¿Cuántas veces preferiste tener la razón antes que tener paz? Juan Pablo II decía que la violencia empieza en el corazón que no sabe amar con humildad. Y a veces, esa violencia se expresa en formas sutiles: un desprecio, una burla, una respuesta seca, una mirada de juicio. Cuando tratas mal a los que están a tu lado, aunque digas que amas a Dios, mientes con tus hechos. Y luego está esa esclavitud silenciosa que muchos justifican como entretenimiento, como escape, como privacidad. Me refiero a la lujuria en todas sus formas. No hablo solo de actos, sino de pensamientos, de imágenes, de deseos alimentados en secreto. Nos decimos que no le hacemos daño a nadie, que es solo para nosotros. Pero el alma sabe, el corazón se enturbia, la mirada pierde su luz. Juan Pablo II lo dijo en su Teología del Cuerpo. El cuerpo no es objeto de placer, es templo del espíritu. Pero vivimos como si el deseo fuera soberano. Permitimos que la cultura nos entrene en mirar con deseo en vez de con pureza. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos a Dios cerca. Porque la lujuria no solo contamina el cuerpo, también ensordece el alma. Otro pecado que muchos cometen sin darse cuenta es el desprecio a la oración. Sí, no rezar también es pecado. Dios nos llama cada día, pero le respondemos con silencio. Cambiamos 10 minutos de oración por horas de celular. Cambiamos una conversación con el cielo por cientos de conversaciones vacías. Nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Juan Pablo II rezaba durante horas. Aún con su agenda repleta, se levantaba antes del amanecer para arrodillarse. Decía: «No se puede conocer a Dios sin hablar con Él. Si no estás orando, tu alma está a la deriva. Aunque hagas muchas cosas por Dios,
Si no hablas con él, lo estás ignorando. Y ese silencio mata lentamente tu espíritu. Después está ese otro pecado que casi nadie menciona porque parece un acto de virtud: la autosuficiencia espiritual. Creer que no necesitas ayuda, que puedes con todo solo, que ya lo sabes todo, que no necesitas confesar, ni escuchar, ni corregirte. Es un orgullo disfrazado de madurez. Pero ese orgullo espiritual es el que más ciega. Juan Pablo II se confesaba con frecuencia. Él, el Santo Padre, el sucesor de Pedro, se arrodillaba ante otro hombre y decía: «He pecado». Si él lo hacía, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? La autosuficiencia te separa de la humildad. Y sin humildad no hay gracia. Y hablemos ahora del dinero. No del dinero en sí, sino de lo que el corazón hace con él. Porque el siguiente pecado es el apego a lo material. Puedes tener poco o mucho, no importa. Lo que importa es cuánto lugar ocupa eso en tu vida. Te roba la paz, te hace mentir, envidiar, desconfiar, competir. Entonces te domina. Juan Pablo II predicaba una vida simple. Decía: «No somos dueños de nada, solo administradores de lo que Dios nos da». ¿Eres capaz de desprenderte? ¿O sufres por lo que no tienes? ¿Codicias? ¿Te comparas? ¿Juzgas a los que tienen más o menos? El apego al dinero puede parecer normal, pero es un grillete silencioso. Y el alma no vuela con grilletes. Otra sombra que se instala en el alma es la desesperanza. Pensar que no hay solución, que no hay perdón para ti, que Dios ya no escucha. Ese es un pecado silencioso que contradice la fe. Porque si dudas del amor de Dios, estás negando su promesa. La desesperanza no es humildad. Es una mentira susurrada por el enemigo. Juan Pablo II pasó por atentados, enfermedades, traiciones, y nunca dejó de proclamar: «El amor vence siempre, incluso cuando parece derrotado». ¿Tú crees eso? ¿O has empezado a dudar? ¿Has dejado que la amargura sea tu compañera? La desesperanza te roba la oración, la alegría, la capacidad de perdonar. Y lo peor, apaga la luz que otros necesitan ver en ti. Ahora hablemos de algo aún más íntimo: el rechazo a la voluntad de Dios. Tal vez no lo digas con palabras, pero lo vives. Quieres que todo sea como tú lo planeaste, y si algo no sale como querías, te frustras, te alejas, te quejas. ¿Quién te dijo que Dios debía hacer tu voluntad? Es al revés. Juan Pablo II aceptó una enfermedad que paralizó su cuerpo, pero nunca dejó que paralizara su fe. Decía: «En mi sufrimiento soy uno con Cristo crucificado». Cuando no aceptas la cruz que Dios permite, aunque no la entiendas, aunque duela, te estás rebelando contra su sabiduría. La aceptación no es resignación, es confianza, es fe viva. Y ahora, uno que casi todos hemos cometido sin notarlo: usar el nombre de Dios sin reverencia. No me refiero solo a maldecir, me refiero a usar el nombre de Dios para justificar opiniones personales, para manipular, para aparentar espiritualidad. Cuando dices «Dios me dijo» sin estar seguro. Cuando usas la fe como disfraz para ganar respeto. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Juan Pablo II lo advirtió en muchas ocasiones. El nombre de Dios es sagrado. No lo uses como herramienta. Usa tu vida para honrarlo. ¿Cuántas veces usaste su nombre sin pensar? ¿Cuántas veces dijiste «gracias a Dios» como una frase automática, sin sentirlo? El respeto al nombre de Dios
comienza en la intimidad. Y llegamos al último, el más común, el más peligroso, el pecado de la costumbre. Acostumbrarte a vivir así, a cargar todo esto sin enfrentarlo, a ir a misa por rutina, a comulgar sin examinar tu alma, a repetir oraciones sin sentido, a vivir la fe como un hábito, no como una pasión. Ese es el mayor pecado, perder el asombro por lo sagrado. Juan Pablo II tenía una mirada de asombro en cada Eucaristía. Cada vez que hablaba de Cristo, sus ojos brillaban. Decía, la fe no es una teoría, es un encuentro que transforma. ¿Hace cuánto no sientes eso? ¿Hace cuánto no lloras en una misa? ¿No tiemblas al comulgar? ¿No te emocionas al orar? Es tiempo de despertar, de dejar la costumbre y volver al amor primero, antes del 1 de junio, no porque esa fecha tenga poder, sino porque hoy estás a tiempo. Mañana no lo sabemos. Escribe en los comentarios, Señor, devuélveme el fuego, porque esa frase, aunque breve, puede abrir una grieta en el cielo. No es superstición, es disposición. Dios responde al corazón que se entrega, no al que aparenta. No ignores este llamado, no lo dejes para después. Confiesa, libérate, vuelve. Juan Pablo II dijo una vez, el mundo necesita testigos más que maestros, y un testigo es aquel que ha sido sanado. ¿Quieres testimoniar a Cristo? Comienza por limpiar tu alma. Ahora, cierra los ojos. Piensa en cada rincón oscuro que hemos tocado y dile en silencio a Dios, aquí estoy, no me escondo más, perdóname, llévame de nuevo a tu luz. Y luego, busca un confesionario. Hazlo antes del 1 de junio, porque el cielo no espera a los perfectos, pero sí a los sinceros. Y tú estás a una confesión de distancia del renacer. Tal vez tú digas, pero yo no quise herir a nadie. Y te entiendo. A veces creemos que la intención basta, que si no lo hicimos con maldad, entonces no cuenta. Pero el alma no se cura con excusas, sino con verdad. Porque el pecado no se mide por lo que quisiste hacer, sino por el daño que causaste. Hay personas hoy que se alejaron de Dios, no por escándalos ni por tragedias, sino por palabras. Palabras que se dijeron en un momento de distracción, de ligereza o de crueldad disfrazada de sinceridad. Palabras que destruyeron lentamente su fe, su confianza, su paz. Un comentario irónico en la sala de catequesis, una crítica disfrazada de consejo en la sobremesa, una burla entre amigos que terminó clavándose como aguja en el corazón. Y tú quizás ni lo notaste, pero el cielo sí. El Papa Juan Pablo II, en una de sus homilías más recordadas, lo expresó con una claridad que desarma. La lengua, pequeña parte del cuerpo, tiene un poder inmenso. Puede construir puentes o abrir abismos. Y es que cada vez que hablas, estás decidiendo a cuál reino sirves, al reino de luz o al de las tinieblas. ¿Sabes cuántos corazones se alejan de la iglesia por críticas dentro de la misma iglesia? Gente que vino buscando consuelo y encontró juicio. Almas heridas que nunca volvieron. No por herejía, por murmuración, por chismes, por veneno envuelto en voz dulce. ¿Te das cuenta? El pecado de la lengua no necesita gritar para matar. A veces basta con una sonrisa torcida, con un comentario casual. Y lo más terrible es que lo hemos normalizado, como si fuera parte de la convivencia, como si hablar mal del otro fuera un derecho, como si decir yo solo soy sincero nos liberara de toda culpa.
pero número. No es sinceridad, es soberbia, es orgullo, es pecado. Juan Pablo II nos dejó una práctica concreta, una medicina para el alma. En uno de sus retiros espirituales privados, les dijo a sus colaboradores: anoten los nombres de aquellos de quienes han hablado sin amor. Oren por ellos durante 7 días, y si pueden, restituyan su buen nombre. ¿Sabes lo que eso hace en el alma? Restaura lo quebrado, dentro de ti y fuera. Porque cuando tú restituyes la honra de alguien, no solo levantas al otro, te liberas tú. Y si quieres comenzar ese camino de sanación, aquí va un ejercicio poderoso. Cada vez que sientas el impulso de hablar de alguien, detente. Haz esta oración corta. Señor, purifica mi boca y mi corazón. Tan simple, pero es como poner una barrera contra el fuego. Y luego, busca a alguien cada día para decirle algo bueno, algo que edifique, algo sincero. Porque así como el veneno mata, la bendición sana. Imagina una comunidad donde todos hacen eso, donde en vez de rumores hay oraciones, donde en vez de sospechas hay confianza, donde en vez de burla hay bendición. Ese lugar no es utopía, ese lugar se llama Reino de Dios. Y lo puedes empezar a construir hoy, con tu boca. Por eso este pecado es el primero en la lista, porque es sutil, frecuente y devastador, pero también porque se puede transformar con la fuerza del Espíritu Santo y con una decisión concreta de conversión. Haz una pausa ahora. Piensa, ¿de quién hablaste esta semana sin necesidad? ¿A quién mencionaste sin caridad? ¿Qué conversación tuviste que no glorificó a Dios? Tal vez hay alguien a quien le debes una disculpa. Tal vez hoy es el día. Escribe en los comentarios: Señor, purifica mi lengua. No es solo una frase, es una confesión pública de humildad. Y Dios escucha a los humildes y responde con misericordia abundante. Porque no necesitas estar poseído por el demonio para que él destruya tu vida. Le basta con poseer tu lengua. Y si estás escuchando esto, es porque tu alma está diciendo basta. Basta de herir, basta de juzgar, basta de vivir como si las palabras no tuvieran peso, porque lo tienen, y pesan más de lo que imaginas. Y ahora escucha con atención, porque el pecado que viene no nace en la boca, sino en el corazón, y puede estar escondido hasta en tu mejor intención. Es el pecado disfrazado de amor, ese que te hace proteger lo que está mal, ese que te lleva a justificar lo injustificable, ese que a veces se llama cariño, pero que en el fondo es miedo. Miedo a perder, miedo a confrontar, miedo a quedar mal. Estoy hablando del afecto desordenado, cuando amas más a la criatura que al Creador, cuando prefieres no incomodar a alguien en pecado antes que decirle la verdad, cuando tu silencio no es por prudencia, sino por cobardía espiritual. Entonces, ¿cómo se confiesa un pecado que no se ve? ¿Cómo se reconoce un fuego que ya no arde? Una fe que dejó de latir, un alma que se ha vuelto insensible al cielo. La respuesta es más simple y más profunda de lo que imaginas. Primero, reconociéndolo sin excusas, sin máscaras, sin comparaciones. No basta con decir, hay otros peores que yo. Eso no es humildad, eso es resignación. Tienes que mirarte al espejo del alma y decir, Señor, he dejado de arder. Me acostumbré a vivir a medias, a caminar sin fuego, a rezar sin alma. Mi corazón ya no tiembla cuando pronuncio tu nombre. Perdón. El Papa Juan Pablo II lo dijo con valentía.
No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. ¿Y sabes qué impide abrir esas puertas? La tibieza, la comodidad, la indiferencia espiritual. Segundo paso, renunciar al conformismo del alma. Renunciar a esa frase que suena tan espiritual, pero que está llena de mediocridad. Al menos no me alejé. Eso no es fe, es supervivencia. Y Dios no nos llamó a sobrevivir, nos llamó a transformar. Juan Pablo II repetía con fuerza: la fe no es una herencia muerta, es un encuentro vivo con Cristo. Pero si ese encuentro no te quiebra, si no te sacude, si no te renueva, entonces algo anda mal. No en Dios, en ti. Tercer paso, hacer un acto concreto de regreso al fuego. No basta con buenos deseos, no basta con lágrimas, hay que actuar. Hay que tomar la decisión de volver al fuego con pasos concretos. Retomar la adoración, no por rutina, sino por hambre. Confesarse con frecuencia, no por culpa, sino por amor. Leer la palabra como si fuera la primera vez, no para saber más, sino para vivir mejor. Servir con pasión, no por costumbre, sino por gratitud. Pedir al Espíritu Santo que encienda de nuevo lo que tú mismo dejaste apagar. Juan Pablo II decía: la verdadera revolución es la santidad. No es gritar más, no es saber más, es amar más, con fuego, con profundidad, con entrega. ¿Y sabes qué apaga el fuego? La normalización del pecado, ese susurro que te dice: eso no es tan grave, todos lo hacen, no soy tan malo. Ese susurro es veneno, porque cuando dejas de luchar contra lo pequeño te devora. La indiferencia es el terreno favorito del enemigo. No necesita escándalos si logra que vivas sin fervor. No necesita destruir tu vida si logra que la vivas en piloto automático. Porque una fe tibia no cambia nada. No cambia tu casa. No cambia tu corazón. No cambia el mundo. ¿Te das cuenta del peligro? Mientras no te duela estar lejos de Dios, seguirás lejos. Y cuando el alma no siente dolor, no busca cura. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que un versículo te atravesó el alma? Hoy es el día para despertar. Escribe ahora en los comentarios: quiero una fe encendida. No lo hagas por emoción. Hazlo como declaración de guerra contra la tibieza, como bandera clavada en tierra santa, como clamor que dice al cielo: no quiero seguir así. La indiferencia no se rompe con gritos, se rompe con humildad, con un corazón que dice: Señor, te ignoré, me alejé sin darme cuenta, pero quiero volver. Y cuando haces eso, el cielo se abre. ¿Recuerdas el testimonio de Laura? Una joven que servía en todo, tenía un ministerio, sabía teología, pero un día se dio cuenta de que hacía todo sin alma, sin fuego, sin amor, solo por deber. Y se quebró, lloró, se confesó, hizo una promesa: 15 minutos diarios en silencio con Dios, sin pedir nada, solo diciendo: aquí estoy, Señor, quémame de nuevo. Al principio fue difícil, no sentía nada, pero a los pocos días el corazón empezó a arder otra vez. Las lágrimas regresaron, el gozo volvió, porque la tibieza no es irreversible, es curable, si haces lo que debes hacer. Juan Pablo II lo dijo claro: Dios no te pide éxitos, te pide fidelidad. ¿Estás listo para ser fiel? ¿Aun cuando no sientas nada? ¿Aun cuando nadie lo vea? Haz una pausa ahora. Mira tu vida. ¿Dónde dejaste de sentir? ¿Dónde apagaste lo que antes ardía? No te culpes, pero tampoco lo ignores, porque cuanto más tardes, más se enfría el alma, y un alma fría es tierra fértil para todo pecado. ¿Quieres ser libre?
¿Quieres volver a arder? Entonces haz esto. Escribe tu oración de regreso, una frase, un grito, un suspiro. Vuelve a mí, Señor, y luego elige un acto concreto, no grande, pero real. Una misa diaria, un rosario al amanecer, 5 minutos de silencio, una confesión profunda, un reencuentro con la Eucaristía. Pide al Espíritu Santo que te despierte cada mañana con hambre de Él, y cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar. La indiferencia será reemplazada por presencia, la frialdad por ternura, la costumbre por comunión, y tu alma volverá a vivir. No dejes que este pecado invisible siga robándote lo eterno. Haz lo que hizo Laura. Haz lo que hicieron los santos. Haz lo que te está pidiendo el cielo. Vuelve ahora, no mañana, ahora, y prepárate, porque el próximo pecado que revelaremos no es como los demás. Es más profundo, más urgente, más invisible, pero también más destructivo. ¿Quieres conocerlo? El cambio empieza hoy, aquí, no al terminar el video, no el domingo, no cuando tengas un momento libre, ahora. Porque si no es ahora, tal vez no sea nunca. Escúchame bien, el alma se enfría lentamente, no ocurre de golpe, no hay alarma, no hay sirena. Solo un día, despiertas y ya no sientes. Y eso es más peligroso que cualquier caída, porque el que cae puede levantarse, pero el que se duerme ni siquiera lucha. Juan Pablo II lo vio venir. Viajó por el mundo entero clamando: «¡Despierten! ¡No se acostumbren al mal!». Él sabía que el enemigo no entra gritando, entra susurrando, con frases suaves, con justificaciones dulces, con excusas espirituales. No tengo tiempo para rezar, pero Dios conoce mi corazón. Yo no hago daño a nadie, eso basta. Dios es amor, Él entiende mi debilidad. Y sí, Dios es amor, pero el amor que no transforma no viene de Dios. El verdadero amor hiere antes de sanar, quita antes de dar, sacude antes de abrazar, porque si no duele, no cura. ¿Y sabes cuál fue uno de los mayores dolores del corazón de Juan Pablo II? Ver a jóvenes que servían sin fuego, que hablaban de Dios sin conocerlo, que cantaban alabanzas, pero no oraban, que predicaban la cruz, pero no la cargaban. Por eso gritó desde el alma: «El mundo no necesita maestros, necesita testigos». ¿Y tú? ¿Estás siendo testigo o solo espectador? Tal vez tu alma está herida, tal vez alguien en la iglesia te falló, tal vez te cansaste de orar sin ver respuestas, tal vez esperabas milagros y recibiste silencio. Pero escucha bien, Dios no se fue, tú te alejaste, lentamente, casi sin notarlo, y ahora tal vez ni siquiera sabes cómo volver. Pero te diré un secreto, no necesitas saber cómo volver, solo necesitas querer volver. El camino no empieza con un mapa, empieza con un suspiro, con un «te extraño, Señor», con un «aquí estoy, aunque no sepa qué hacer». Ese es el grito que abre el cielo. Ese es el clamor que rompe la indiferencia. Ese es el primer paso hacia la libertad. Juan Pablo II decía: «El futuro empieza hoy, no mañana. Así que hazlo ahora. Apaga el ruido, cierra los ojos. Di en voz alta, aunque sea en susurros: Dios, no quiero vivir sin fuego». Tal vez no sientas nada, pero no importa. Dios no espera emoción.
espera decisión. Haz como Pedro cuando se hundía en las aguas. Grita, grita desde lo profundo de tu alma, sálvame, Señor, y Él lo hará, porque Dios nunca se aleja de un corazón que lo llama con verdad. Y ahora, haz algo más. Toma papel y lápiz y escribe. Escribe el nombre de esas zonas de tu alma donde apagaste la luz, esos lugares que antes ardían y hoy están fríos. Tal vez tu oración, tal vez tu servicio, tal vez tu fe en los sacramentos. Escribe sin miedo, porque el que nombra sus heridas empieza a sanarlas. Y después elige un acto de reparación, algo pequeño, pero real. Una visita al Santísimo, una confesión profunda, un rosario de rodillas, una conversación honesta con alguien que te necesita. Porque escucha esto, la fe no se enciende sola, necesita leña, necesita viento, necesita fuego, y tú tienes que poner algo en el altar. ¿Y sabes qué pasa cuando lo haces? El cielo responde, el fuego vuelve, no como trueno, sino como brisa, como lágrima, como abrazo invisible. Así volvió el fuego a la vida de Miguel, un joven que vivía rodeado de cosas sagradas, pero sin una relación con el sagrado. Era líder de grupo, conocía todos los cantos, leía mucho sobre teología, pero no tenía intimidad. Hasta que un día escuchó una frase del Papa Juan Pablo II que lo rompió por dentro. El mayor peligro del cristiano de hoy no es el pecado, es la pérdida del asombro. Miguel lloró como nunca. Se dio cuenta de que lo sabía todo, menos amar, que hablaba de Dios, pero no lo escuchaba, que servía, pero no se dejaba servir por él. Entonces decidió cambiar. Se retiró una semana, silencio total, sin celular, sin redes, solo él, una Biblia y una vela encendida. Y en ese retiro volvió el fuego, no en un milagro, sino en la ternura, en la certeza de que Dios no lo había dejado, solo lo estaba esperando. Tal vez tú también necesitas retirarte un poco, no irte del mundo, pero sí apagar el ruido, ir a un rincón sagrado, respirar hondo y decir, quiero volver a sentir. Juan Pablo II dijo, solo el amor salva al mundo. Y ese amor no es sentimental, es concreto, es fuego, es decisión. ¿Estás dispuesto a decidir por amor? Entonces empieza con esta frase, Señor, enciende lo que yo apagué. Y verás, el Espíritu Santo vendrá, no porque tú lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Porque si tú das un paso, Dios da 1000. Porque si tú abres un poco, Él entra con todo su fuego. Y en ese fuego, todo cambia.